Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito. Dios nos habla hoy del reino de Dios, de su reinado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sabemos qué es el reino de Dios? ¿Sí o no? Sí sabemos. ¿Qué significa para nosotros como católicos que estamos escuchando su palabra? ¿Qué significado tiene el reino de Dios? ¿Cuál es ese reino de Dios que Él nos habla? ¿Cuál es ese reino? El amor, la misericordia, de que estamos aquí, ese es el reino. Nosotros formamos parte del reino de Dios. Este pueblo que está aquí presente en la fe y en la gracia, conformamos el pueblo de Dios. Pero todos lo conformamos, todos. Todos somos hijos de Dios, aunque vayamos en contra del plan de Dios. ¿Serán reconocidos hijos de Dios cuando no vamos en dirección a lo que Dios nos enseña? Todos seremos criaturas de Dios, dice el Evangelio según San Juan, pero no todos somos hijos. ¿Sí? ¿Sí se va comprendiendo? ¿Por qué todos no seremos hijos de Dios? A ver, fíjense, es muy importante este planteamiento, No nos vayamos a confundir tampoco. El amor para Dios. ¿Por qué o por qué? Todos somos criaturas de Dios, pero mi pregunta es si todos somos sus hijos. A ver, ¿todos somos sus hijos? ¿Sí? Aunque no vayamos a lo que Dios dice, aunque vayamos a la contra, en donde no aceptamos su palabra, somos sus hijos. ¿Cómo le podemos decir al Padre Dios, Padre, cuando no respondemos como hijos? Cuando no lo reconocemos como hijos al Padre. ¿Somos sus hijos también? Dios es un Padre bueno y generoso y que nos ve con buenos ojos. Pero los hijos tenemos que hacer una conciencia. ¿Cómo me comporto con Dios en relación a Él? ¿De verdad estoy respondiendo a este llamado? ¿Estoy cumpliendo algunas cosas? Porque no todas las cumplimos. Algunas cosas las estamos cumpliendo. Sobre todo la actitud. Jesús mira la actitud, mira el interior del ser humano. Como parte de esta humanidad, estamos creciendo espiritualmente. Estamos haciendo caso a lo que Dios nos dicta. La palabra de Dios nos deja sorprendidos, Nos sorprende cada día más. Si yo le digo Padre a Dios, pero yo no me comporto como un hijo, ¿podré llamarle Padre?
Cuando yo soy egoísta, cuando yo no quiero escuchar a Dios, cuando a mí me molesta, cuando me anuncian su palabra y mi actitud es otra. Yo doy la espalda a Dios, yo no lo quiero oír. ¿Soy su hijo? A ver, es muy importante que aprendamos, ¿eh? Este punto es bien importante, ¿eh? Nos deja, pero bien sorprendidos. Los verdaderos hijos son aquellos, los hijos de la luz, dice el apóstol San Pablo. Compórtense como hijos de la luz, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero Dios en su inmenso amor nos llama a todos hijos. ¿Sí o no? Claro. A todos nos llama hijos, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Todos somos sus hijos, pero hay hijos que no nos portamos bien. Pero Dios, como su amor es tan grande, nos perdona, ¿sí o no? ¿Sí nos perdona? ¿Nos tiene paciencia? ¿Sí? ¿Sí o no? Tiene paciencia, sí, pero en el perdón está duro, ¿eh? Por un mensaje, un libro sagrado que leí, ¿Sí? que Dios sí es bueno y perdona, pero dependiendo de cómo sea la ofensa. Así es. Podemos faltarle a Dios, pero si le faltamos al Espíritu Santo, no tenemos perdón. Nos convertimos en un reo de muerte. Fíjense que no es como uno lo acomoda. Luego el ser humano lo acomoda a nuestra conveniencia. Ay, además Diosito me quiere, aunque yo no vaya a la iglesia, aunque no escuche yo la palabra de Dios. Como quiera Diosito es bueno y me quiere. Luego lo acomodamos a nuestra forma. Pero hay que asentarnos en la realidad. Dios es amor, pero también es justicia. Dios no le agrada nuestra conducta muchas veces, que la desviamos y que no apuntamos al camino de Dios. Si le decimos al Padre, Padre, pero como hijo, ¿cómo soy? Hay que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo soy? Como Dios Padre. Y Dios Padre está reflejado en cada uno de nosotros, ¿cierto? Si yo me comporto con un hermano de una manera distinta, ¿a quién le estoy faltando? A Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Por ejemplo, nosotros como padres de familia, ofenden a uno de nuestros hijos, ¿le vamos a aplaudir a que los ofendió? Nos va a doler en el alma, en el interior. No nos va a gustar. Así Dios. Por eso en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14 dice: no pelees con nadie. Si alguien te hostiga, alguien te insulta, te juzga, habla mal de ti, no vayas a pelear, yo pelearé por ti. No se enojen, yo voy a pelear por ustedes, por aquel que te está injuriando en mi nombre, porque tú anuncias mi palabra. No te preocupes, que yo pelearé por ti. Dice en el libro del Éxodo, los que tengan Biblia, revísenlo, porque no es cosa que yo me estoy inventando, está en la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 14, ahí está escrito. Corrobórenlo por favor, no se queden ahí como a veces caemos en tentación, ¿sí? Con la duda. Ahí está. Dios peleará por nosotros. No tenemos por qué andar nosotros de la greña. No tenemos por qué andar peleando. Esto o aquello, a veces ni sabemos ni por qué hacemos las cosas. Nomás porque no nos gustó y me prendo. Y quiero hacer el daño. Dios se encargará de eso, de aplacar a aquellos que así lo hacemos. ¿Sí? Yo quedo sorprendido, la verdad, con la palabra de Dios. Cada día me sorprende más. Y tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo a nuestra comunidad, para que sepamos cómo vamos a hacer en esta forma, cómo va a ser mi actitud en la presencia de Dios y con nuestros hermanos, ¿sale? Ahí está. Ese es el mensaje que Dios nos da de salvación. Jesucristo en el Evangelio nos da
una instrucción. Dice, no vayan a tierras de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de la oveja perdida. Aquella oveja que no quiere oír a Dios, que no quiere. Dice que lo ama, pero pues no lo escucha. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo lo puedes amar? ¿Se puede amar así? Aunque no lo conocemos, aunque nunca lo hemos escuchado. Sería una mentira eso, decir que yo lo amo cuando no lo conozco, cuando no lo escucho siquiera. Y a veces nos imaginamos, no, pues esa persona es así o de esta forma. Ni lo conocemos, nomás porque estamos hablando, porque queremos hacer el mal, pero no lo conocemos. Sin embargo, Dios nos conoce perfectamente, por dentro y por fuera. Dios nos conoce muy bien. En Jeremías 3:4, antes de que tú nacieras, yo te destiné a ser profeta. Construirás y derribarás. Bien, ahí está. Que Dios nos conoce perfectamente. Muy bien nos conoce. Para conocer a alguien no podemos hablar a la ligera. No nos podemos estar imaginando. No, porque es así, de esta manera, y que esto y el otro. Y ay, ya me cayó mal y empiezo a hablar horrores. Sin conocer, sin darnos cuenta. En el trato está la esencia. El enemigo, que es el diablo, nos tienta. Le va a decir a alguien, mira, todo lo que tú ganaste esta semana o estos 15 días, vete allá a la barra y emborráchate. Acaba tu dinero. Eso le dice el diablo, el mal. Y crea su propia destrucción. Nos acabamos ese dinero en cualquier situación y la familia queda sin nada. ¿Sería justo eso? ¿Sería justo? ¿Verdad que no? Bien, pues Dios, que es bueno, que es un Padre que nos ama, siempre busca el bien entre nosotros. Siempre busca el bien entre nosotros. Lo que tú ganas, llévalo a tu casa para que tu esposa compre alimentos, para que se resuelvan algunas de las necesidades. Eso es lo que dice Dios. Pero el mal quiere destruir el plan que lleva Dios. Pero no lo va a poder hacer porque Dios tiene poder. Pero Dios lo suelta. Así como a ese ángel malo, desobediente, que lo arrojó a la tierra. Y mira todo lo que hace. ¿Cómo nos tienta, verdad? ¿Cómo nos tienta? Entonces, el camino de Dios es único y seguro. Así que el reino de Dios tenemos que llevarlo a aquellos que se sienten vacíos, que nos sentimos vacíos. Debemos estar llenos del amor de Dios. La misión que tenemos que cumplir, porque nos habla de la misión. Somos una iglesia misionera que tenemos que llevar la palabra de Dios. Y no queremos, oh, me da sueño, si voy a la iglesia me da sueño. Ya me estoy durmiendo, pues tráete una coca para que se te quite el sueño. Ya me estoy durmiendo, quizás porque en mi vida no estoy acostumbrado o acostumbrada, o no me enseñaron, no he aprendido a escuchar y a meditar la palabra de Dios. Ese es un buen hábito de la palabra de Dios cotidiano. Pero ¿qué pasa cuando nos gana el sueño? Pues la tentación. El mal se vale, el mal también se hace dormido, no quiere oír a Dios. Y así nos quiere hacer dormir a otros, que nos perdamos en el sueño, estamos ahí todos ahí adormilados sin oír a Dios. Es que el mal también nos tienta, se mete por los ojos, se mete por donde Él quiere, para adormecernos. Y Dios quiere despertar conciencia en nosotros, para que nuestra vida crezca. Dios no quiere el atraso, quiere el crecimiento. Quiere que tengamos visión y que vayamos más adelante, no atrás, no quedar en lo mismo. Si soy egoísta, toda la vida voy a ser egoísta, voy a ser soberbio, voy a ser mezquino. En este camino de Dios se trata de transformar mi vida, de ser diferente, por lo menos un poquito, pero hacer algo. De eso se trata la palabra de Dios.
La palabra de Dios no más es oírla. Yo vengo a la celebración, voy a la misa todos los domingos y ya. Eso no es todo. ¿O sí será suficiente? No es suficiente. ¿Cómo vamos a honrar al Padre Dios? ¿Cómo lo vamos a honrar? Vengo a escuchar primeramente, porque es mi obligación, escuchar la palabra de Dios, pero ¿cómo lo voy a honrar después de que yo escucho su palabra? ¿Cómo lo honro? Con canto, oración y con ejemplo. ¿Sale? Predicando con ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que dar. Si mi vida soy sido egoísta, mezquino, etc., pues voy a tratar de mejorar. ¿Vale? Voy a tratar de mejorar. Si mis ojos nada más se andan fijando y fijando, a ver qué miramos, o qué estamos haciendo con la mirada, destruyendo. Que esos ojos ya no miren de esa manera, que miren con amor, que miren con caridad, con bondad, porque los ojos son el reflejo del alma. Somos carne, somos huesos, somos sensibles, y el mal toca la carne, toca el cuerpo, lo estremece. Por eso debemos estar en la oración, constantes, en la oración, aceptar. Quizás a algunos no nos gusta lo que nos dice Dios, porque nos habla con la verdad, porque nos ama, porque nos tiene amor. Por eso, si vamos a hacer el bien, es por amor. ¿Se entiende? Es por amor. Yo cómo voy a dar un consejo desviado a otro para que caiga, cuando el diablo te tienta para que tientes a otros. Pero no vamos a permitir que eso mi corazón reciba o sus corazones reciban algo malo para dañar, sino es para otorgar bendiciones, para desearle lo mejor a aquellos hermanos. Si aquel que te critica, tú no vas a hacer lo mismo, o aquel que habla de ti, tú no vas a hacer lo mismo, tú vas a hacer todo lo contrario. Amaos los unos a los otros, amen a sus enemigos, perdónenlo. Si yo no perdono, yo hago lo mismo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como un ciego puede guiar a otro ciego, los dos se van al pozo, ¿vale? ¿Sí me doy a entender? ¿Se va comprendiendo? Yo creo que sí, sí se va comprendiendo, porque Dios es claro, y a veces no nos gusta que nos hablen con esa claridad, uy, porque como que no, es la palabra de Dios, y si no lo hacemos así, Dios no nos va a decir nada, nos va a pedir cuentas, si no hablamos con la verdad en su palabra, si no la anunciamos tal como es. Si yo la palabra de Dios la desvío, la convierto en una palabra muerta y me meto en broncas con Dios, contra mí. Porque Dios nos pone como centinela para advertirle al hermano, no hagas esto, no lo hagas. El centinela es aquel que da un consejo. Hay que dar amor, hay que estar unidos, hay que otorgar bendiciones en el nombre de Jesucristo. Hay que abrir los espacios de nuestra vida. Eso es lo que hoy Jesús nos está presentando. Curen a los enfermos, tengan misericordia. El enfermo habla del sentido espiritual y en el sentido corporal. Estamos enfermos de egoísmo, estamos enfermos de odio, de soberbia, de indiferencia. Y eso nos cierra a entrar al reino de los cielos. Porque el reino de Dios es amor. El reino de Dios es unidad, es misericordia, es fraternidad, es perdón, es reconciliación. No vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer lo que nos dicta Dios en su santa doctrina. Que así sea.